Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14. Versículo 22 vamos a comenzar a leer. ¿Será que en el cielo, cuando lleguemos, va a haber una pantalla gigante donde vamos a poder ahí leer lo que, no sé, quizás en algún momento Jesús pone a leer una escritura y ¿será? No sé, ¿no? Cuántas cosas que nosotros hoy tenemos no nos van a servir en el futuro. Y cuántas cosas que nosotros pensamos que son necesarias en el futuro van a ser distintas. Y aquí vamos a ver un poquito también. Dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y enseguida descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a comenzar a ver qué nos puede enseñar esta escritura, qué nos enseña a través de esta escritura también. El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, él subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús había estado alimentando a aquellos 5,000, estaba una multitud junto a él. En este tiempo Jesús le dijo: vayan ustedes, pasen al otro lado. Obedeciendo a sus discípulos se fueron mientras él despedía a la multitud. Calculo que el horario que él despedía a la multitud habrá sido al atardecer, que cada uno pueda llegar a sus hogares un poco de día, dado que no había luminarias como hoy tenemos. Y se fue la gente y Jesús se fue a orar. Jesús se fue a orar solo. Nos enseña que sus discípulos habían obedecido, y también nos enseña que Jesús, la necesidad de él de ir a su Padre, de orar, de tener intimidad, de tener tiempo de calidad con Jesús, con Dios, con su Padre. Momento donde no se puede encontrar muchas veces en la multitud. Este tiempo quizás a veces de oración no se encuentra, quizás en el momento de la reunión. Si hay oraciones, si uno puede orar, pero por tiempo de calidad a veces se lo encuentra solamente en intimidad. Ese tiempo donde en tu hogar, quizás con música lenta o sin música, o haciendo las actividades que tú haces, puedes empezar a orar con Dios. Y no importa ni el tiempo, y no importa
si oras en voz alta, en voz baja, si murmuras, si lloras, pero tú oras y tienes intimidad con Dios allí. Dice que algo había pasado mientras Jesús estaba allí orando. Aparentemente sus discípulos quedaron solos. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Calculo yo que puede haber navegado ya aproximado 8 horas, quizás la barca. Y azotada por las olas, por el viento que le era contrario. Habían comenzado a sufrir esta tempestad. Habían llegado al medio del mar. Podríamos decir que ya estaban a mitad de camino de su final. Ya estaban en un punto de no retorno. Quizás el más entendido en navegación de ellos podría haber dicho, si recién salían, volvamos. Pero ya era un momento donde ni siquiera podían volver, solamente tenían que seguir. No se podían detener, tenían que seguir como sea. Porque si esta tormenta continuaba por mucho tiempo, posiblemente destrozaba la barca. Hay un punto en nuestras vidas donde muchas veces ya no podemos volver. Ya no hay chance de volver, solamente nos queda avanzar. Y empezamos a preguntarnos, quizás en este momento, ¿para qué estamos acá? ¿Cómo hemos llegado hasta acá? ¿Quién nos metió acá? Y esas tormentas en las vidas llegan. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que esta tormenta ha llegado en tu vida mientras tú obedecías a Dios. Porque ¿qué pasa cuando una tormenta llega a nuestras vidas y nosotros estamos en desobediencia? No es Dios al que seguimos, son nuestros objetivos a los que queremos llegar. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda cuando nosotros desobedecemos a Dios? Las consecuencias son graves. Y nos encontramos en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de desconcierto, en ese tiempo donde pensamos que Dios está lejos y ahora Jesús se quedó allá orando y nosotros acá en la barca solos. ¿Por qué te olvidaste de nosotros? Me hizo también recordar esto al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que había salido de Egipto, había cruzado el desierto, 40 años vivió allí. Y de pronto se encontraba en un punto ya por entrar a la tierra prometida. Las noticias de aquella tierra prometida no eran tan prometedoras. Muchos de los que habían ido, de los informantes, decían, allí hay gigantes y los vemos a esos gigantes y nosotros parecíamos como langostas delante de ellos, pequeños. Vemos el problema más grande de lo que somos nosotros. Quedaba solamente tiempo de obedecer a Dios, quedaba solamente tiempo de confiar en Él. Y me imagino tanto estos discípulos allí en la barca, que era un tiempo de comenzar a orar, era un tiempo de doblegar los esfuerzos. Cuando nosotros estamos en nuestro cotidiano vivir, en nuestro diario vivir, aconseja a los médicos tomar una pequeña siesta para renovar las fuerzas para la segunda parte del día. Es más, rendimos un poco más, dice. Muchas veces en nuestros trabajos, aquellos que cumplen un horario de 8 horas, cuando ya ha pasado la cuarta hora, entrando en la quinta, dígame si la sexta, la séptima no son eternas. Son eternas esas horas. Y hay turnos que son más difíciles todavía. En mi trabajo, si bien tenemos hora,
como conozco el recorrido, ya voy viendo la cantidad de clientes que hicimos y las que nos queda. Y ya puedo decirle a los muchachos en cierto lugar, ya estamos pegando la vuelta. Ya estamos cansados, pero ya vemos que queda más cerca el final. Y hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Vivimos en nuestro tiempo, hablando de un tiempo espiritual, un tiempo donde debemos redoblar los esfuerzos. Un tiempo donde la noche está avanzada, donde la oscuridad ha llenado todos los lugares. Un tiempo donde es necesaria la oración. Volviendo allá al desierto donde estaba el pueblo de Israel, Dios le decía algo a Josué. Vayamos a Josué 1:7. Moisés ya había muerto, ese líder que los había llevado hasta ese lugar, ese líder que Dios había usado y que habían visto maravillas de Dios a través de sus manos, ya no estaba. El nuevo líder que también había visto el obrar de Dios a través de Moisés se llamaba Josué. Pero Dios hablaba directamente con él y le daba esta palabra para el nuevo trayecto que les quedaba por recorrer. Y le decía a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuando nos habla de esfuerzo, no nos habla de seguir la vida de una manera igual. Nos habla de que las fuerzas se deben redoblar. Que no va a ser más fácil, va a ser más difícil. Hay que hacer otro esfuerzo. No quizás el esfuerzo de la mañana, ese que te levantaste y estás fresquito y casi natural es todo, sino ese esfuerzo de la tarde, de la noche, donde ya no quedan las fuerzas. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la palabra, no te apartes de buscar a Dios. Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esfuérzate y no te apartes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres terminar con éxito esa carrera? ¿Quieres salir con éxito de esa tormenta? Debes esforzarte, debes creer y confiar en la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces nuevamente, se lo dice. No temas, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto lo sabían sus discípulos. Esta palabra la sabían sus discípulos. Y se encontraban allí azotados por los vientos, en medio de una gran tormenta. Pero algo pasó allí. Este Jesús que parecía tan lejano, este Jesús que parecía que se había olvidado de ellos, que se había quedado y nos mandó solo. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué alivio! Pero ellos se asustaron. La noche, los judíos, y la noche se divide en 12 horas. Los judíos la dividían en 3 vigilias. Los romanos la dividían en 4 vigilias. Y estaban numeradas la primera, segunda, tercera y cuarta. La primera vigilia le llamaban la vigilia de la tarde, que era desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia le llamaban la de medianoche, que era de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia se llamaba el canto del gallo,
desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, llamada la mañana, era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esta era en la vigilia en la que ellos lo agarró esta tormenta. Era la hora más oscura, es la antes del amanecer. El tiempo más difícil. Y aquellos que quizás han trabajado en turno noche saben lo difícil que es llegar desde las 3 de la mañana hasta las 6, la hora que salen, o 7. Es la hora donde uno le cuesta mucho más mantenerse velando. Es la hora donde el enemigo quiere destruir nuestras vidas. Dice en Marcos 13, 35 al 37, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Estaba marcando aquí las 4 vigilias. No sabemos cuál es el momento que va a venir, pero va a venir. Para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. Mantenerse alerta. 3 de la mañana es la hora donde la gente está más dormida. Me parece que vivimos en esta época. Me parece que vivimos en esta vigilia donde el amanecer está pronto, la venida del Señor está pronto. Y donde muchos nos encontramos en el letargo, dormidos, cómodos. Aparentemente puede pasar lo que sea alrededor nuestro y no nos damos cuenta, estamos dormidos. Quizás el mismo cansancio, quizás la tormenta no nos deja escuchar la voz de Dios. Quizás todos nos hemos acostumbrado a vivir en medio de esa tormenta. Por el barrio de mi mamá hay un par de chicos que cuidan las calles. Y ellos andan en las noches, no recuerdo desde qué hora. Pero en una de las ocasiones, hablando ellos con mamá, le dijeron, desde las 3 de la mañana en adelante, es la hora donde más cosas raras se ven. Gente desconocida en las calles, gente intentando robar en algunas casas. Y cosas que no tendrían a veces casi sentido se ven después de estas horas. Me puse a investigar un poquito más acerca de qué sucede en estas horas. A esta misma hora, a estas mismas horas, entre las 3 y las 6 de la mañana, le llaman tiempo de pecado. También le llaman tiempo de muerto. Le llaman también, y no es casualidad, hora del diablo. Dice que es una de las horas de mayor actividad satánica. Es la hora que todo se desata, parece más rápido. Tiempo de pecado, y si usted se pone a ver y alguna vez tuvo la posibilidad de ir quizás a una fiesta o de estar despierto o haber ido a un boliche después de las 3 de la mañana, el descontrol que es en las calles, accidentes, gente gritando, gente borracha, y es un descontrol. El enemigo está feliz, es el tiempo de su fiesta. Es la hora de que suceden más cosas.
Dice que cerca de esa hora aquellas personas enfermas, enfermos terminales, son más propensos a morir cerca de esas horas. Tiempo más difícil. Es un tiempo muy duro, ese tiempo antes del amanecer. Y nosotros somos conscientes de que el mundo vive en una oscuridad y que Dios llama a la iglesia a estar despierto. Dios llama a la iglesia a velar. Volviendo a Mateo capítulo 14, versículo 26, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios un socorro, pedimos a Dios que nos ayude en medio de la tormenta, pero cuando Él viene no le queremos recibir? Porque no es de la forma que yo quería. Señor, tú has venido y esa forma yo no la sabía. Señor, tú me vas a ayudar a través de esto. ¿Cómo lo vas a hacer si antes lo hiciste de otra manera? Se turbaron, tuvieron miedo porque lo habían visto a Jesús de una manera diferente a la que siempre estaban acostumbrados, con un obrar diferente. Otra de las cosas que había pasado, mientras que vieron a Jesús, ¿sabes qué? La tormenta todavía seguía. Jesús estaba allí, la tormenta seguía. Pero allí Jesús, cuando se acercó a ellos, les habló diciendo: te den ánimo, soy yo, no temáis. No tengan miedo, soy yo moviéndome en medio de la tormenta. Soy yo que estoy con vosotros, soy yo que vine a rescatarlos. Esta forma nueva que Jesús se presentaba. ¿Cuántas veces buscamos a Jesús? Pero cuando Él viene, decimos: ay no, Señor, yo quería que vos vengas de otra manera. Estamos orando para que Él nos ayude. Decir: ay Dios, no, si me ayudas así, no quiero que me ayudes. Pero Él sabe cómo hace las cosas. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Al decirle soy yo, una expresión tan grande, tan completa. En el libro de San Juan nomás se presentó 7 veces diciendo soy yo. Soy yo. En San Juan 6:35 le dijo: yo soy el pan de vida. Recuerden, yo soy el pan de vida. Soy el único que los puede sustentar espiritualmente. Yo soy. San Juan 8:12 les dice: yo soy la luz del mundo. De Él obtenemos el entendimiento, la sabiduría. Yo soy, no es otro. En San Juan 10:9 le dice: yo soy la puerta. Solamente por Él hay entrada al reino celestial. En San Juan 10:11 le dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el que di mi vida por las ovejas. Yo soy. En San Juan 11:25 y 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Él nos da vida eterna. En San Juan 14:6 le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí, solo a través de mí vas a encontrar la salvación. Y el último le dice: yo soy la vid verdadera. San Juan 15:5. Si mientras que permanezcas unido a mí, tendrás frutos. Esos frutos espirituales, podrás dar frutos. Yo soy.
Yo soy todo para vos. Yo soy todo para ustedes. En mí pueden confiar, no teman. Jesús, cuando estaba ascendiendo al cielo, allí en Mateo 28:20 le dijo, enseñándole que guarden estas cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros solamente cuando está lindo el tiempo, solamente cuando no hay tormenta, todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no temas. Él está contigo aún en el medio de la tormenta. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, para que puedas vivir en paz, para que no estés atormentado. En el mundo tendréis aflicción. Sí, vas a pasar por luchas, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por tormentas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora estaba Jesús allí. Me imagino a Jesús parado sobre el mar, en medio de la tormenta, la barca moviéndose. Pero hasta ahí, Jesús, no hiciste nada, solamente estás allí, la tormenta sigue. ¿Qué problema hay si Él está contigo en la tormenta? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hubo uno allí en esa barca que se llamaba Pedro y le dijo, Señor, lo leamos. Versículo 28, entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Mira esta picardía de Pedro. Y le dijo, Señor, ordena que yo vaya caminando a ti. Y Jesús le respondió de la manera que no sé si él habrá querido escuchar. Y le dijo, ven. Ah, Señor, ahora me tirás la pelotita como diciendo, ¿es por mi fe? ¿Yo tengo que creer? Y Jesús quizás de allá le decía, probá. Le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Epa! Si se puede en medio de la tormenta caminar sobre las aguas. Si se puede en medio de la tormenta hacer lo que es imposible para los hombres, hacer lo que es imposible para nosotros cuando Dios está con nosotros. Si se puede. Y podemos ver que hay algo que nos va a desenfocar. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a mirar la tormenta, es allí donde comenzó a hundirse. Cuando tú estés caminando en la tormenta, cuando tú te encuentres en medio de la noche oscura, no quites tus ojos de Él, porque Él está contigo. Y porque si confías en Él vas a vencer. Le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Señor, ¿que tú no puedes hacer parar el viento? Al ver el fuerte viento y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Y allí estaba. Al momento extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aumenta nuestra fe. Y ahora, ¿cómo viene la fe? Como se lo dijo a Josué, nunca te apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Es por el oír.
Es por el oír de la palabra de Dios que se aumenta nuestra fe. No es por la motivación que alguien nos pueda dar, sino es la palabra de Dios la que nosotros vamos a creer. Dice, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. ¿Cuándo? Cuando Jesús quiso, se calmó el viento. En este momento fue cuando Jesús subió. Y allí se calmó el viento y quedó todo en paz. Pero no había ningún problema para Pedro caminar sobre las aguas, caminar sobre la tormenta cuando Jesús estaba allí. Y le decía, ven. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo importante para nuestras vidas? Cuando nos encontramos así como ahora, en estos tiempos oscuros, en estos tiempos donde la noche está avanzada, donde se acerca el día, son los tiempos que debemos velar y orar. Son los tiempos que debemos redoblar nuestros esfuerzos. Son los tiempos que debemos escuchar de su palabra. Son los tiempos que debemos creer en Él. Son los tiempos que podemos aún ver y hacer lo imposible, porque nuestra mirada está puesta en Él. Cuando nosotros miremos a la tormenta, a las dificultades, vamos a comenzar a hundirnos. Y permite que Él esté en tu barca. Permite que Él esté en medio tuyo. Porque si Él está en medio tuyo, no hay por qué temer. Si Él está en medio tuyo, paz gobernará sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre lo que tú haces. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto le dijo para que tengan paz. Amén.